Continuando con nuestro video anterior que les dejaré por aquí, vamos a resolver 4 problemas más utilizando las fórmulas anteriormente explicadas y 2 más que son las del periodo y la frecuencia. Aprenderemos a utilizarlas. Empecemos. Tenemos un automóvil que entra en una curva con una velocidad de 40 km por hora. Si entrara a esta misma curva a 80 km por hora, ¿qué variación ocurriría en su aceleración centrípeta? Entonces tenemos dos casos en los cuales nos piden la variación de la aceleración centrípeta. Recordemos la fórmula que será velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces en nuestro primer caso vamos a 40 km por hora. El radio no lo dan, no tenemos el dato. Para el segundo caso vamos a 80 km por hora. El radio es el mismo y no lo conocemos. Entonces, la variación quiere decir qué relación hay entre la aceleración centrípeta de los dos, de 1 y 2, cada una de estas dos velocidades. Por lo tanto, para obtenerla simplemente dividimos las aceleraciones centrípetas. Entonces, aquí 40 al cuadrado es multiplicar 40 dos veces, 4 por 4, 16. El radio es el mismo sobre 80 al cuadrado. 64 dos ceros sobre el radio. Entonces, al hacer producto de extremos sobre producto de medios nos quedaría en el numerador 1600 por R y en el denominador 6400 por R. Entonces, el radio y el radio está arriba y abajo, los puedo eliminar y nos quedaría 1600 dividido en 6400. Eso nos daría un cuarto. Por lo tanto, la aceleración centrípeta 1 es igual a un cuarto, o si lo quieren ver de otra manera, la aceleración centrípeta 2 será igual a 4 veces la aceleración centrípeta 1. Recordemos que 1 es la que va a 40 y 2 la que va a 80. Entonces, ¿qué variación ocurriría en su aceleración centrípeta? Entonces, es 4 veces mayor. Luego nos dice, si todavía a 40 km por hora el vehículo entrara en una curva de radio 2 veces menor, ¿qué variación ocurriría en su aceleración centrípeta? Entonces, hacer lo mismo. Primero tenemos un radio R. Segundo, tenemos un radio 2 veces menor, es decir, que el radio y lo dividimos entre 2. Entonces, calculamos la aceleración centrípeta. Entonces, aquí la velocidad es la misma. Y el radio en este caso es R. Miren, si todavía 40, entonces la velocidad es la misma y el radio ya cambia. Entonces será R sobre 2. La variación, hacemos lo mismo. Dividimos la aceleración centrípeta 1 entre la aceleración centrípeta 2. Esto nos había dado 1600, quedaría 1600 sobre R. Aquí, bueno, esto tenemos que hacerlo aparte, entonces esto nos daría 1600 sobre R sobre 2. Aquí debemos dejar una sola fracción. En el denominador ya tenemos la fracción en el numerador. Este 1600 no tiene denominador, será 1. Entonces al hacer producto de extremos, 1600 por 2 me da 3200 sobre R por 1, R. Entonces eso es lo que coloco aquí, 3200 sobre R. Entonces hago producto de extremos, 1600 por R sobre 3200 por R. R y R los cancelo y esto me daría un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración centrípeta 1 será un medio de la aceleración centrípeta 2. O al revés, despejando la aceleración centrípeta 2, o sea, la final, cuando el radio es 2 veces menor, será 2 veces la aceleración centrípeta 1. Entonces, ¿qué variación ocurriría en su aceleración centrípeta? Entonces, la final sería 2 veces mayor. Finalmente, terminamos con este problema de análisis. Si el automóvil siempre a 40 km por hora estuviera probándose en una pista elíptica, recordemos que una elipse es de esta forma, bueno, más bonita, pero así. ¿Dónde sería máxima su aceleración centrípeta? Entonces, esto no es un círculo, por lo tanto, este radio es más pequeño que este radio. Entonces, miremos la fórmula de aceleración centrípeta. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, miren, la fórmula como está dividiendo entre el radio, entre más grande sea el radio, este número me va a dar más pequeño.
son inversamente proporcionales. Si el radio es pequeño, la aceleración centrípeta me da grande. Y si es al revés, si el radio es grande, la aceleración centrípeta me da pequeña, porque son inversamente proporcionales. Entonces, ¿dónde sería máxima su aceleración centrípeta? Pues para que sea máxima, el radio debe ser el más pequeño. Entonces, en el radio más pequeño de la elipse. Podrían dibujar la elipse y decir que es R minúscula. Ahora, ¿dónde sería mínima? Pues mínima será en el radio más grande. Y así se realiza un análisis. Les pueden preguntar análisis de todas las fórmulas. Es muy sencillo. Ustedes deben utilizar estos conceptos de inverso y directo. Mirar, si esto es grande, ¿cómo me dará esto? Si esto es pequeño, ¿cómo me dará esto? Y así se hace. A continuación, te recuerdo qué es el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una revolución, es decir, una vuelta completa. Entonces, al ser tiempo, las unidades serán segundos o minutos u horas, etc. Y la frecuencia es la cantidad de revoluciones que da en la unidad de tiempo. Por ejemplo, se da en revoluciones por minutos, radianes por segundo, etc. Entonces aquí tenemos una rueda de automóvil que da 240 vueltas en un minuto. Calcule la frecuencia y el periodo. Entonces miren, si nos dan tiempo y número de vueltas, podemos utilizar esta primera fórmula para calcular el periodo. Entonces periodo será T minúscula es tiempo, entonces un minuto, sobre N es el número de vueltas. Aquí nos dice 240. Obtenemos 0.00416 minutos. En este tiempo dará una vuelta. Pero vemos que es un número muy chiquito porque normalmente el periodo se da en unidades de segundos. Entonces vamos a hacerlo en segundos. Simplemente pasemos esto a segundos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entonces 60 segundos, el número de vueltas es el mismo. En 60 segundos da 240 vueltas. Entonces, ¿en cuánto tiempo da una vuelta? En 0.25 segundos. Ven que es un poquito más grande el número. Ahora la frecuencia. Para obtener la frecuencia yo sé que es la inversa del periodo. Entonces será 1 sobre el periodo. Utilizando este en segundos me quedaría 1 sobre 0.25, me daría 4 revoluciones por segundo. Es decir, 4 vueltas cada segundo. Si lo quiero pasar a revoluciones por minuto, pues un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Entonces sería 4 por 60, 240. Entonces los dos valores me sirven. Son fórmulas muy básicas y así se realiza su análisis. Ahora observemos este problema. Calcule la velocidad con la que se mueven los cuerpos que están en la superficie de la Tierra, sabiendo que su periodo es 4 horas y el radio 6.400 kilómetros. Recordemos que la velocidad de un punto es igual a la velocidad angular por el radio. Aquí nos dan el radio y nos dan el periodo. Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad angular a partir del periodo? Pues observen. El periodo les decía que era el tiempo que tarda en dar una vuelta o una revolución. La velocidad angular les había dicho que se calculaba como el cambio en la posición, o sea, el número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, con el periodo yo lo puedo hacer, ya que este tiempo es para una vuelta. Recordemos que la velocidad angular se da normalmente en radianes, entonces una vuelta son 360 grados y en radianes es 2pi. Entonces, la ecuación nos quedaría 2pi, que sería una vuelta, ¿y en cuánto tiempo dio esa vuelta? En 4 horas. Obtenemos 1.57 radianes por hora. Aquí yo las horas las dejé en horas. Entonces, lo vamos a dejar así. La velocidad lineal será la velocidad angular que acabo de calcular por el radio, 6.400 kilómetros. Obtenemos 10.048, miren las unidades, kilómetros por hora. Entonces los objetos en la superficie de la Tierra se mueven a esta velocidad. Finalmente vamos a utilizar todo lo que aprendimos en este problema. Una rueda que tiene 4.5 metros de diámetro realiza 56 vueltas en 8 segundos. Calcule el periodo. Entonces T, miren la fórmula, el tiempo, 8 segundos.
sobre n, el número de vueltas, 56, obtenemos 0,1428 segundos. Eso quiere decir que da una vuelta en este tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo, será 7. Entonces, 7 revoluciones por segundo o 7 vueltas por segundo. La velocidad angular. Entonces, W dijimos, una vuelta, 2pi, ¿en cuánto tiempo la daba? O sea, en el periodo 0,1428. Esto está en segundos, entonces la velocidad angular nos dará 43.98 radianes por segundo, que es esto mismo, 7 revoluciones por segundo. Solo que pasé vueltas a radianes, que era 2pi. La velocidad lineal, recordemos que es velocidad angular por el radio. Entonces, velocidad angular 43.98 por, aquí nos dan el diámetro. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. O sea, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, 4.5 dividido en 2. Se lo pueden hacer ahí o lo hacen aparte. Ese será el radio. Obtenemos 98.96. Entonces las unidades, esto estaba en metros, sería metros por segundo. Y finalmente la aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces el radio es el diámetro dividido entre 2. Obtenemos 4.352.5 metros sobre segundo cuadrado. Y observamos que una vez sabemos usar las fórmulas, es muy rápido calcular todo lo que nos piden. Entonces los invito a suscribirse, compartir el canal y nos vemos en la próxima.